Este es El Mundo del Derecho y el Derecho en el Mundo, un programa de análisis, comentarios y discusiones sobre temas de actualidad tratados desde una perspectiva jurídica. Y ahora con ustedes, el doctor Carlos Gabuardi. Bienvenidos a su programa El Mundo del Derecho y el Derecho en el Mundo. Quizá uno de los temas más importantes para cualquier persona y especialmente para las personas que tienen un patrimonio importante sea qué va a pasar después de su muerte. Pero no me refiero al tema espiritual o de trascendencia a la otra vida. Me refiero a qué va a pasar después de su muerte con su patrimonio. ¿A quién le va a ser asignado su patrimonio? ¿Quiénes tendrán derecho? ¿Quiénes no tendrán derecho? Y sobre todo, una de las cosas que más preocupa es que después de haber dedicado una vida a forjar un patrimonio, el patrimonio se puede convertir en la manzana de la discordia entre los seres queridos. Y paradójicamente, las personas dedican una vida a hacer un patrimonio y después de la muerte del autor de la sucesión, ese patrimonio se convierte en una causa grave de conflicto entre los seres queridos que deberían estar unidos después del patrimonio. Y para conversar sobre este tema, he invitado hoy a un buen amigo, una persona a la que admiro y respeto. Me refiero al licenciado Jorge Orozco González. Jorge es egresado de la licenciatura en Derecho de la Escuela Libre de Derecho, justamente la de la Ciudad de México, la Escuela Libre de Derecho por antonomasia. Y además de esto, después de haber egresado, Jorge empieza su preparación para postular a la patente notarial en la Ciudad de México. Esto fue un esfuerzo importantísimo sobre el que él mismo nos va a platicar, pero hoy día es un notario, uno de los notarios más prestigiados y más activos y más jóvenes de la Ciudad de México. Debo decir que es muy interesante que el caso de las patentes notariales en la Ciudad de México se obtiene por mérito y por concurso público de oposición, a diferencia de lo que ocurre en otros estados de la República, en donde de manera informal la obtención de una patente notarial depende de una gracia del gobernador en turno. Y bueno, no me consta, pero se oye a veces de una transacción comercial que se da bajo la mesa, en donde las patentes notariales francamente están a la venta del mejor postor. Debo decir que además de esto, Jorge es miembro de número de la Academia Mexicana de Derecho Internacional y Comparado, y que es una de las personas que yo conozco que tiene un mayor rigor y disciplina intelectual. Su manera de estudiar, de aprender, es francamente admirable. Eh, con él tengo temas de conversación inagotables, pero en esta ocasión serán las sucesiones internacionales, las herencias internacionales, que es un tema que él ha adquirido realmente como
especialidad, pero no me resisto en preguntarte sobre lo que significó para ti, sobre el proceso, cómo ocurrió el proceso para que tú obtuvieras la patente notarial. Esa historia se me hace interesantísima. Bueno, primero que nada, Carlos, gracias por los inmerecidos elogios. Número uno. Número dos, la admiración y el cariño es mutuo. Y número tres, un saludo y un agradecimiento a todos tus escuchas que nos hacen el favor de estar aquí con nosotros. Entiendo que es un programa que se transmite y a posteridad se puede ir viendo, así que espero que les sea de mucha utilidad a practicantes y a estudiantes. En efecto, es muy importante el tema sucesorio, pero antes justamente este paréntesis de cómo la actividad notarial tiene que ver con las sucesiones. Y hablo desde mi colegio. Aquí sí, yo hablo desde lo que conozco y desde lo que yo hago, que es ser un miembro del Colegio de Notarios de la Ciudad de México. Desde 1946, si no me equivoco, existe el examen de oposición como único medio para el acceso al notariado. Y es de los más grandes orgullos que tenemos en la Ciudad de México. Cualquier persona que haya pisado el Colegio de Notarios para fungir como oyente, porque son exámenes públicos, se podrá dar cuenta del rigor que existe para un examen de aspirante y especialmente en el de oposición en la Ciudad de México. La cantidad de información que tiene que uno absorber, analizar, procesar y poder aplicar en casos prácticos, porque más hay que resolver un caso práctico y resultar ganador, simplemente no tiene comparación. Y te platicaba en algún momento que el examen del Colegio de Notarios de la Ciudad de México, de la oposición, está calificado como uno de los más difíciles del mundo. Y sí, yo por ejemplo, si me preguntas cuánto estudiaba, durante muchos años yo trabajaba mi jornada en una notaría de la Ciudad de México haciendo mis prácticas y estudiaba entre 4 o 6 horas al día. El sábado descansaba y el domingo estudiaba entre 12 y 14 horas. El viernes estudiaba de 5 a 11 de la noche. Y así fue durante muchos años. Ahí de hecho acaba de salir y se lo recomiendo mucho para quien tenga interés en el oficio notarial. Un libro del Colegio de Notarios de la Ciudad de México con varias memorias que notarios fuimos compartiendo para motivar a los estudiantes, a los que quieren ser notarios, y también para sensibilizar a la gente de lo que es la función notarial y también su perspectiva social. Entonces, este libro sobre el examen de oposición concentra justo eso, las historias de muchos notarios según las décadas. Entonces, bueno, yo hoy tuve la fortuna de participar y podrán ver con mayor detalle cómo fue mi proceso de preparación y el de muchos otros. Y esto nos lleva justamente a mi tema, que es el de herencias internacionales. Digo mi tema no porque sea mío, sino porque es el que más me gusta y pues bueno, llevo estudiándolo ya varios años. Donde paralelamente con el examen de aspirante y después oposición en el Colegio de Notarios, pues fui buscando este interés dual, sabiendo que yo como notario tendría la posibilidad de ser no solamente consultor, sino también aplicador y operador jurídico en herencias testamentarias e intestamentarias. En la Ciudad de México tenemos desde el año 2000 una apertura muy importante para la tramitación de sucesiones, insisto, testamentarias o intestamentarias. Esta, esta no es una competencia, esta habilitación, pero llamémosle competencia, que tenemos para estos efectos, va a la alza porque ha funcionado muy, pero muy, muy bien. De hecho, ya si todo sale bien, el 15 de noviembre de 2026 podríamos ya tramitar herencias en las que intervengan niños, niñas y adolescentes, por ejemplo, o personas sujetas a apoyos extraordinarios. Eso, en mi opinión, está vigente desde ahorita, que hay unos transitorios que por ahí chocan. Entonces, sí, como notario existe mucho esta posibilidad de auxiliar a las personas en su planificación hereditaria a través de testamentos y donaciones, pero también en la ejecución a través ya de tramitación de una sucesión. Y es importante, relacionado con lo que comentabas hace un momento, porque para todo mundo que fallezca, se va a transmitir el 100% de sus activos y pasivos. Es decir, sea cuantiosa o no sea cuantiosa la herencia, es el 100% de la persona. Y eso es pues, lo más preciado para efectos patrimoniales, ¿no? Lo que alcanzó a recoger, alcanzó a acumular, alcanzó a cuidar y administrar durante su vida. Es por eso que tenemos que tener mucho interés como notarios en todo tipo de personas. Hay mucha labor social en la parte testamentaria en la Ciudad de México. El gobierno de la Ciudad de México también ha sido muy activo y trabajamos muy de la mano con el gobierno de la Ciudad de México para campañas de testamento,
en ocasiones gratuitos, en ocasiones a un costo muy, pero muy, muy económico. Y justo es para eso, ¿no? Para que todo el mundo tenga el acceso a profesionales tan capacitados como son mis colegas y a otros no tanto como es un servidor. Y en este sentido, Jorge, creo que aquí es donde se empiezan a notar dos vertientes. Por un lado, el aspecto sustantivo de las cuestiones relativas a la herencia y por otro, la cuestión, digamos, procedimental o procesal, si tú quieres usar el término más amplio, esto desde un punto de vista estrictamente doméstico, pero junto a esto se da la otra cara de la moneda, que es donde tú has explorado muchísimo, que es cómo funcionan estos conceptos o qué problemas presentan estos conceptos y estos procedimientos cuando la masa patrimonial se encuentra en diferentes países. Y en este sentido, creo que uno de los principales aspectos es que en México se considera que el procedimiento relativo a las cuestiones hereditarias, a las sucesiones, se estima que es un procedimiento universal que abarca todo el patrimonio. Y entiendo que esto no es así en todas partes del mundo. Sí, tienes toda la razón. Y hay una dimensión adicional que algunos consultores en planificación hereditaria dejan de lado, y es la dimensión fiscal. Yo como notario, soy asesor fiscal también. Obviamente no soy un especialista en derecho fiscal en sentido amplio. Yo no tengo conocimiento sobre el régimen de IEPS, por ejemplo, pero sí en aspectos fiscales que tienen que ver con masas hereditarias o planificación patrimonial, tenemos Bueno, que conocer. tanto es así que tú como notario eres solidariamente responsable de aquello que ocurra en tu notaría. Así es que más te vale que seas especialista en los temas que manejas. Sí, tenemos que calcular, recaudar y enterar el impuesto. Entonces, son esas dimensiones, la procedimental, la sustantiva, la fiscal y pues bueno, ya está algunas más como la administrativa, a veces hasta la penal, para poder conocer las implicaciones de otra naturaleza. Pero bueno, no vayamos a eso. Respecto de la parte global, sí, en efecto, tenemos que entender que en muchas ocasiones, más de las que pensamos, el fenómeno transfronterizo está ahí. Porque no solamente es de las herencias que están en otros países, también el fenómeno transfronterizo tiene que ver con la aplicación del derecho interestatal privado, especialmente en países como México. Pero a final de cuentas, todos los estados de la República y el Código Civil Federal consideran la sucesión, como tú lo indicas, como un fenómeno sustantiva y procedimentalmente unitario. Es decir, tienes artículos como el 1281 del Código Civil vigente en la Ciudad de México, que te habla de la sucesión. De este artículo femenino definido, la es uno. Y tienes es una sucesión. Y tienes artículos, hay sí muchísimos del Código de Procedimientos Civiles, ahora Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, a partir del 15 de noviembre de 2026 en vigor en la Ciudad de México, que tiene muchísimos, muchísimos artículos, como el 700, por ejemplo, que siempre habla de procurando la unidad del juicio. Tienes plazos adicionales para hacer un inventario cuando se encuentran en lejanas distancias los bienes. Tienes artículos como el 1129 que prohíben la decisión de procedimientos. Entonces sí, es un fenómeno unitario. Y hay países que no lo ven de esa manera. Entonces puede ser chocante, permite la palabra, para nosotros que tenemos esa concepción romanista de la unidad de la sucesión como una continuación de la personalidad jurídica del difunto, con otras como la decisionista que existe en Estados Unidos, menos Luisiana, que existe en Canadá, menos Quebec, que existe en Reino Unido, que existe en partes de Alemania, bueno, me parece que en Alemania en general. Y eso lo hace todavía más desafiante, porque tienes concepciones completamente distintas en ocasiones de cómo aplicar una sucesión, de cómo siquiera es una sucesión. Tienes, y ahora platicaremos de eso, medios que tú no conocías como abogado mexicano para el llamamiento de herencias. Todos nos quedamos con el testamento, con la herencia intestamentaria, y ahora con este mal llamado testamento bancario, donde tú designas beneficiarios para una cuenta bancaria. Pero hay contratos sucesorios en algunas partes del mundo.
En derechos forales de España existen los pactos sucesorios, no en España en general, en derechos forales. Pero sí tienes en España algunas renuncias anticipadas a cuestiones hereditarias relacionadas con la legítima. Tienes pactos sucesorios en Suiza, tienes pactos sucesorios en Alemania, y eso vuelve todavía más interesante el objeto del estudio. ¿Y qué son estos pactos sucesorios que existen en estas jurisdicciones, pero que no existen en México? Y la pregunta es, una vez que tú me expliques si deberían existir en México, si es algo que debemos considerar o es algo que afortunadamente no tenemos. Mira, tenemos que partir de hecho de que de derecho francés tenemos limitaciones para pactar sobre herencia de persona viva. Eso existe, por ejemplo, en nuestro Código Civil, en el artículo 1826. Entonces, esto tenía como finalidad que la gente no especulara con la muerte de otra persona, pues propiciando quizás su muerte anticipada, ¿no? Y había una resistencia muy importante de la legislación a este respecto. Luego nos olvidamos que hay contratos como la renta vitalicia o el contrato de seguro de vida, que justamente es una especulación sobre la vida del autor del contratante. Sí, claro. Pero en esos países justamente ese obstáculo se limita y se permite que se pacte sobre la herencia de una persona viva. Digo, no es herencia porque no ha fallecido, pero sobre el posible derecho, ¿no? Y entonces yo puedo pactar con mi esposa que ella es mi heredera, ya es una designación irrevocable, entonces ella va a ser mi heredera. Esto tiene muchas veces una finalidad de conservación de la empresa familiar, donde pensemos 5 hermanos que tenemos la empresa del papá que falleció o de la mamá, y no queremos un fenómeno de disgregación para que realmente acabe la empresa en 25 personas y genere la destrucción que esto siempre implica. Entonces a lo mejor se establecen legados recíprocos de carácter irrevocable para que forzosamente pase a un hijo que cumpla con las características tales, ¿no? Que haya estudiado algún tema relacionado con la empresa, que a lo mejor tenga tanto tiempo trabajando en la empresa, y de lo contrario se iría a otro de los hermanos para crear un fideicomiso para que los frutos se aporten a los descendientes de esa persona. Entonces, esa es la finalidad, ¿no? Establecer delaciones hereditarias anticipadas y de carácter irrevocable a través de contratos, inclusive onerosos. Yo puedo ahorita en la necesidad de financiamiento decir, a ver, no tengo nada, ahorita no tengo activos, pero muchos pasivos. Préstame 500 pesos y, bueno, no préstame 500 pesos, más bien te vendo mis derechos hereditarios en tanta contraprestación. Y entonces los derechos hereditarios que yo tenga una persona de la que se espera que yo sea heredero, o que ya soy inclusive heredero designado en un pacto sucesorio, los puedo pactar y obtener financiamiento anticipado. Obviamente hay muchos riesgos en el Inter, porque la persona podría dilapidar su patrimonio. Me refiero a la persona de cuyo activo se refiere en Sí, última pero instancia. es una suerte de contrato de cosa futura o el contrato sobre una cosecha que puede darse o no darse. Es un evento contingente. Exacto, y eso existe en otros países, en México no. Y pues bueno, ciertamente es un tema interesante. Eh, lo que es una realidad a tu pregunta de hace ratito es si conviene introducir esto en México, yo te diría que no. Va muy en contra de nuestra tradición jurídica. He visto muchos conflictos con motivo de eso. Obviamente muchos casos de éxito, pero no creo que sea algo que vaya acorde con nuestra tradición. Y el escenario Y con social que a nuestra veces... cultura, quizá. Sí. Y creo que la especulación sobre el fallecimiento en México puede no ser la mejor idea en algunos momentos tan complicados como los que a veces tenemos. Esto a pesar de nuestra afinidad con la muerte y todo este juego que hay alrededor de la muerte. Pero cuéntame, ¿cuál es la realidad de, de la cuestión sucesoria cuando se planifica y cuando no se planifica o cuando se planifica eh, insuficientemente, deficientemente y nos encontramos con un híbrido que parte está cubierto, parte no está cubierto? Y quizá eventualmente esto haya que relacionarlo con este importantísimo tema de los asesores en materia patrimonial que con mucha frecuencia ni siquiera son abogados. Sí, mira,
Si me permites un ejemplo muy burdo, esto es como cocinar pavo. Hay veces que por cocinar pavo hubiera sido mejor comer quesadillas, que son buenísimas. Pero hay veces que puede hacer cosas muy interesantes para una cena de fin de año. Es decir, hay veces que la solución resulta peor que el problema original. Hay testamentos que por equivocaciones en su implementación generan más problemas de que una herencia intestada hubiera generado. La regla general es que no. La regla general es que el testamento, que ha sido parte de la cultura que estamos buscando en el Colegio de Notarios de la Ciudad de México, se otorgue de manera responsable, de manera informada y ante notario, por supuesto. Pero sí, especialmente en fenómenos internacionales, luego sale peor el remedio. Y te pongo un ejemplo. Luego, el consejo que yo he escuchado en muchas ocasiones es, tengo bienes en distintos lugares, pues otorga varios testamentos en diferente lugar. Y es un remedio que escucho con mucha frecuencia. Entonces, tengo bienes en Alemania, tengo bienes en España y bienes en México. Otorga 3 testamentos. Uno respecto de cada uno de las circunscripciones, pues, y sobre sus bienes ahí. Y eso asumiendo que estas tres jurisdicciones que tú mencionas son de derecho de tradición romano-germánica y no se te ocurre tener bienes en Inglaterra o en los Estados Unidos o en Australia porque entras a mayores complejidades. Sí, pero lo peor es que a veces el hacer eso, mal asesorado, lo único que genera es que el último testamento revoque a los anteriores. Si no lo haces bien, porque digo, no es un consejo que de manera general se pueda seguir, siempre depende de la tradición jurídica del país de que se trata. A lo mejor si es con Estados Unidos, sí puede tener sentido otorgar los testamentos con ciertas precisiones a nivel de redacción. Pero en otros países como España, por ejemplo, van a reconocer el testamento mexicano respecto de bienes en España y viceversa. Y entonces, si no cuidamos esto, y entonces el cliente otorga testamento en México y va a España a otorgar testamento en España, y en su psique el testamento en España surte efectos locales, alguien lo malasesora o la malasesora, lo que tiene es una herencia mixta, porque es testamentaria respecto de los bienes que están en España y es intestamentaria respecto de los bienes en México, porque nada se dijo en el testamento. No, es que si dije algo en México, sí, pero ya lo revocaste. Hay que recordar que hay sistemas de revocación total y unos de revocación parcial. Es decir, hay testamentos que revocan al anterior en su totalidad y hay testamentos que revocan al anterior solamente en lo incompatible. Todo depende del sistema normativo. Aquí en México seguimos en la revocación total. Y entonces me ha tocado ver como notario y como asesor jurídico, porque yo también me desempeño emitiendo dictámenes y asesorando ya como consultor de derecho internacional, casos donde la gente involuntariamente revocó testamentos. Entonces a veces justamente sale peor el remedio, ¿no? A lo mejor haber hecho el testamento en México respecto de todos los bienes hubiera sido mejor que hacer el segundo testamento que dejó parte intestada. Entonces mucho depende del efecto. Y sobre esto es muy interesante porque tú, además de tu función propiamente notarial, eres un experto en derecho internacional privado, pero desde la perspectiva del usuario, desde la perspectiva del cliente, ¿qué es lo que hay que hacer? Ir a la notaría y basta ir solo y esperando que el notario te asesore bien. Si el caso eres tú, estoy seguro que así será, pero hay notarios, no solamente un montón en la Ciudad de México, sino hay un montón en cada uno de los estados de la República. O es importante ir con un asesor jurídico y en ese caso da lo mismo, cualquier asesor jurídico, tú puedes agarrar a alguien que maneje laboral o penal y pedirle que te acompañe a la cosa, a la planeación de tus bienes, o conviene o ir a un ingeniero o a un administrador de empresas o un contador que se dedica a estas famosas planeaciones patrimoniales, y con eso es suficiente. En cualquiera de los casos, ya una vez fallecido el autor de la herencia, pues no va a haber reclamos. Sí, mira, lo más recomendable es siempre es ir con un notario. Siempre es ir con un notario de confianza. En la Ciudad de México tenemos mucho ese espíritu y ese interés, ¿no? Y lo comento porque muchos testamentos son privados. Hay muchos lugares en el testamento no participa ningún asesor. Si vivimos en México, por ejemplo, en la República Mexicana,
con notario. Acudir a un notario si el testamento hológrafo está permitido en la entidad donde uno vive. Y si tenemos un planteamiento de esta naturaleza, evitar el otorgamiento de un testamento hológrafo, será mi sugerencia, y asegurarse de un notario. Si se vive en el extranjero, donde el testamento es privado y se otorga una cartita que se guarda en el escritorio, sí sugeriría un especialista en planificación patrimonial. Obviamente una persona que tenga a lo mejor un poquito más de especialización en la planificación patrimonial transfronteriza, pero yo creo que el consejo general es acercarse a su notario de confianza. Esto en México, pero eventualmente, como tú dices, hay personas que tienen parte de su patrimonio en los Estados Unidos y no solamente en un estado de los Estados Unidos, sino que en ocasiones en varios estados y que tienen bienes en países europeos, intereses en otras partes del mundo. En este caso conviene tener alguien que sea tu asesor global, que te vaya guiando con una visión integral, o conviene tomar asesores en cada parte donde están tus bienes, o qué es lo recomendable. Las dos, es decir, requieres una cabeza y requieres asistentes para los efectos. El que tiene que ser el rector de la planificación patrimonial es el abogado experto en este tipo de materias del Centro Principal de Intereses Vitales y Patrimoniales de la persona. Si tiene bienes de manera accesoria en otras partes del mundo, siempre es útil, y es algo de lo que yo he hecho mano con muchísima frecuencia, hablar con un especialista del país de recepción. Entonces, no podemos ser tan soberbios como para decir, bueno, mi pasatiempo ha sido conocer un poquito el derecho de Camerún, entonces soy experto en derecho camerunés. Pues no, podrás saber alguna cosita, igual que cualquier persona que abre un libro de derecho algo lee, pero no es abogado. Entonces hay que tener esta humildad intelectual de reconocer que por más que estudiemos y por más que usemos inteligencia artificial y usemos análisis de casos y lo que sea, siempre un experto nos va a poder decir qué es lo vigente, qué es lo que realmente funciona. Y te pongo ciertos ejemplos. Yo he visto gente con la que discuto sobre derecho extranjero y me dice, bueno, es que el derecho español dice esto. Oye, ¿dónde dice eso? Aquí está el Código Civil Español. Ok, eso no aplica en las Islas Baleares, si sabías, ¿no? No, pues como que no aplica en las Islas Baleares, el Código Civil Español es nacional, no, el derecho español es autonómico. Y entonces en las Islas Baleares tienes un régimen especial por una ley foral. Lo mismo en Navarra. Entonces, te das cuenta que hay cosas que no pensabas, ¿no? Yo pensaba que pues, el Código Civil Español era aplicable en toda España, pero no. En Madrid sí, pero en Islas Baleares no. Tienes leyes interesantísimas de derecho foral. En Vizcaya, por ejemplo, el año pasado tuve un asunto que me consultaron muy, muy interesante. Ahí participé como consultor, no como notario, porque era un asunto con vocaciones de litigio. Y te encuentras con cuestiones muy, muy interesantes, basada en derecho de costumbre, basada en inspiración en derecho germánico. Y pues bueno, no podemos eso conocerlo nosotros, ¿no? Sí necesitamos un especialista. Es decir, que en estos casos, en cuestiones auténticamente internacionales, en donde coincide el marco jurídico de diferentes jurisdicciones, no solamente requieres tú ser una especie de asesor principal, sino tener la sensibilidad de saber qué es lo que vas a preguntar en los especialistas de los distintos lugares. ¿Cómo Sí, funciona esto? justamente es eso. El conocimiento de derecho comparado te abre la perspectiva, y qué bueno que lo apuntas, te abre la perspectiva a saber qué es lo que tienes que preguntar. Porque hay cosas que si no conoces que existen, no sabes que las tienes que preguntar. Entonces, desde que le preguntas cuál es el ordenamiento aplicable en función de la organización territorial de ese país, ya puedes empezar a bajar a la realidad jurídica. Y empiezas a ver los diferentes tipos que existen de comunidades de bienes, porque, por ejemplo, tenemos que ver la cuestión patrimonial del matrimonio, no solamente la cuestión sucesoria. De la cuestión patrimonial del matrimonio se va a derivar la parte de la sucesoria. Tienes que entender qué tipos de regímenes existen en el mundo. Y eso también tienes que preguntarlo. ¿Cuál es su forma de constitución, de modificación? Si hay restricciones para enajenación, aunque no sean masas patrimoniales, como existe en Francia, la forma de liquidarlos en los porcentajes, etcétera. Y si no sabes
qué preguntar, no te lo van a contestar los peritos de derecho, bueno, los peritos respecto de cada una de las jurisdicciones diferentes. Entonces sí, hay que saber qué preguntar. Ahora, entiendo que hay muchas disposiciones post-mortem que se hacen independientemente de los testamentos, como es el caso de las disposiciones de las cuentas bancarias. ¿Cuál es el efecto jurídico? ¿Cuál es el alcance? ¿Y cómo se coordina esto con la cuestión testamentaria? ¿Cuál prevalece? En fin. Es una gran pregunta y muy complicada, así que me la reservo para otra sesión que me invites. No, vamos a atacarla de lleno. Me encanta ese tema, qué bueno que lo tocas, porque son dos muy importantes. Cuentas bancarias o de inversión, que es un régimen prácticamente idéntico, ley de mercado de valores, ley de instrumentos de crédito, pero también tienes la ley general de títulos y operaciones de crédito, que permite sustitutos en fideicomisos. Y la gente tiene muchas opiniones, algunas las comparto, otras no. Pero sí te puedo decir que es un tema que he estudiado a profundidad y que me siento legitimado, por lo menos para dar mi opinión. Número uno, en mi opinión, y además tiene ya justificación jurisprudencial a manera de tesis aislada, los recursos que están en cuentas bancarias, si bien pretenden flexibilizar y simplificar la previsión post-mortem, sí son parte de la herencia. La gente piensa que no son parte de la herencia, entonces no responden de los pasivos. Y ya la Corte dijo que sí responden de los pasivos. Es decir, esa herencia está exenta de impuestos sobre la renta, esa herencia responde de pasivos, esa herencia tiene que inventariarse en la escritura de inventario. Pero ojo, el hecho de que sea herencia y de que sea una disposición post-mortem significa que también puede ser revocada por un testamento. Entonces, yo no solo dispongo de mis recursos en cuentas bancarias por la designación de beneficiarios o por la herencia intestada, también por un testamento. Y es interesantísimo el tema porque en materia de derecho social, que es naturaleza pública, la lista de sucesión, para efectos de un ejido o comunidad, se revoca por un testamento posterior, inclusive con cláusula de heredero universal. O sea, no se requiere que diga expresamente que se revoca la lista de sucesión respecto de tal parcela, ni un legado específico. Con una cláusula de heredero universal es suficiente. Eso sí es jurisprudencia de la décima época. Y en su momento, cuando la ley ejecutoria transcribe inclusive la cláusula, y sí decía, inscribe como heredero universal respecto a todos los bienes a tal persona. Y eso revocó la lista de sucesión. Eso, en mi opinión, por mayoría de razón, es aplicable para las asignaciones beneficiarios en cuentas bancarias o de inversión. Entonces, hay que tener mucho cuidado de qué dice nuestro testamento para que, si queremos que revoque las designaciones, lo diga. Y si no queremos, yo, por ejemplo, como modelo en mis testamentos, o bueno, los que yo le ofrezco a mis clientes, es que no revoca las designaciones de beneficiarios en cuentas bancarias de inversión y semejantes. Porque también hay en plataformas fintech, etcétera, esta reglamentación. Y entonces la gente ya no revoca involuntariamente designaciones. Y con fideicomiso es un poco lo mismo. Ya también hay criterios judiciales que permiten que un testamento revoque la designación de fideicomisario sustituto por causa de muerte. Y es el mismo principio. En mi opinión, el testamento revoca esa designación de fideicomisario sustituto. La gente, tenemos la impresión de que al ser vía fideicomiso una herencia, se abstrae del fenómeno sucesorio y ya no tiene nada que ver con herencia. Y eso no puede ser más falso. Es decir, si yo tengo un fideicomiso respecto al que soy beneficiario, es una administración, yo tengo mis derechos fideicomisarios. La propiedad no está en mi patrimonio. La propiedad está en el fiduciario. Llámale propiedad plena, llámale propiedad fiduciaria, da igual. La titularidad está formalmente en el fiduciario. Ahí tenemos consenso. Pero yo sí tengo algo en mi patrimonio. No solamente tengo el derecho a recibir la renta, el derecho personal de 500 pesos mensuales. Tengo el derecho fideicomisario, que es un derecho que no solamente es para recibir los frutos o las percepciones. Es un derecho también para votar a ciertos aspectos, inclusive en asambleas de fideicomisarios, modificar el fiduciario, solicitar la extinción anticipada, entre otros muchísimos. Y ese derecho se hereda del derecho fideicomisario. Entonces, existe la impresión equivocada de que si yo designo fideicomisario sustituto por causa de muerte, el derecho fideicomisario original se extingue
y se crea otro después. Pero no, más bien se hereda ese derecho. Eso sí, con reglas especiales según lo que yo establecí en el fideicomiso porque la ley lo permite. Y sería, lo contrario sería tan absurdo como decir que la delación de un derecho modifica su naturaleza. ¿A qué me refiero? Si yo no tengo testamento, ese derecho fideicomisario se va a a la herencia intestada. No es que se pierda el derecho fideicomisario. Se va a la herencia intestada y es garantía de los acreedores. ¿Por qué si lo pongo en designación de beneficiarios no se extingue o sí se extingue? Tiene que ser la misma suerte. Por un principio además de intangibilidad de los contratos y de relatividad, no puedo yo como testador o como designante en esta designación de beneficiarios modificar su naturaleza jurídica. Es un sinsentido en mi opinión. O entonces cuando hay beneficiario sí se extingue el derecho, pero cuando es testamento no, es decir, un legado de derechos fideicomisarios. En fin, mi opinión es que esto sirve de garantía a los acreedores. Y es por eso que nuestra asesoría para efectos patrimoniales tiene que incluir todas estas designaciones o todos estos aspectos a veces extraños que son conexos a una planificación tradicionalmente testamentaria. Es decir, que no se podría decir la persona que haga esto se va a encontrar con la sorpresa, porque como decíamos, cuando estas eventualidades se dan, si es que se da, que si es que se presentan en un momento determinado, el autor de la sucesión ya habrá fallecido. Pero con claridad habría que decir que es importante advertir a los potenciales autores de sucesiones que si no hacen las cosas bien, queriendo dejar una solución a sus herederos, les pueden estar dejando muchos y muy graves problemas. Sí, hay mucha falsa información, hay mucha desinformación. Y en cuentas bancarias, solo para terminar con ese tema, también existe, la gente llega con el acta de función, con su identificación y dice, bueno, soy beneficiario. Sí, en efecto eres beneficiario. Recordemos que ya hay aplicaciones bancarias que hasta por el celular permiten que uno designe beneficiarios. No puede haber más inseguridad jurídica en una expedición post-mortem, que además es tan severa con los testamentos y tan laxa con esas designaciones. Entonces, la gente luego piensa, por ejemplo, es que ya me dieron el dinero, sí, ya te transfirió el banco, ya lo tienes en tu cuenta, pero piensan que Pero ya son dueños. el banco es responsable de lo que haya hecho. Sí y no, porque el banco se libera entregando el dinero a quien aparece como beneficiario. Sí, se acredita la defunción, por supuesto. El banco, en mi opinión, no tiene responsabilidad. Si dice, a ver, fulanita Pérez es la beneficiaria, aquí está tu identificación, expediente de previsión de lavado de dinero, aquí está el acta de defunción, te transfiero. Yo creo que el banco es libre, perdón, es lejano toda responsabilidad si lo hace de esa manera. Pero no significa que no pueda haber una acción de petición de herencia. Aunque yo lo tenga en mi cuenta, tengo que ver si hay testamento o no. Y la desinformación parte de ahí, bueno, es que ya me lo dio el banco, ya nadie me lo puede quitar. Y bueno, se llama acción de petición de herencia y son 10 años para su ejercicio. Y en función de la buena o mala fe, si se tiene derecho inclusive a los frutos o no. Recordemos que el poseedor de buena fe tiene derecho a los frutos, el de mala fe no. Entonces, eso puede generar un problema de naturaleza inclusive penal por ilegítima retención en caso de un requerimiento fehaciente. Por eso, justo nuestra actividad como notarios es no solamente civil, administrativo, fiscal, internacional, procedimental, también penal, de saber cuándo se configura el delito. Y recordemos que se equipara a robo, en el sentido de que, de hecho está en el capítulo de robo, la ilegítima retención, porque es el último artículo, penúltimo en nuestro Código Civil local. Entonces la gente a veces ignora eso y dice, ya está en mi cuenta, yo puedo disponer libremente de él. Le llega la acción de petición de herencia, no hay fondos porque se los gastaron y se complica la cosa. Y esto a lo mejor devino de una asesoría equivocada que he escuchado por lo menos a veces en los bancos. De no, señor o no, señora, este dinero ya es de usted, mire, aquí está el papelito. Pero sí, este funcionario se excedió en sus facultades al no explicarle que esto es parte de una masa sucesoria, que es más, hasta podrían haber acreedores. Y se le paga primero a los acreedores que a los herederos y legatarios. Y eventualmente, en este sentido, también hay una responsabilidad de due diligence de parte del funcionario bancario.
No sé si la responsabilidad podría ser personal del funcionario o institucional del banco, pero en un momento determinado, por lo que tú me estás diciendo, a esto habría que agregarle la gran complejidad de los fideicomisos sucesorios, porque me estás hablando de los fideicomisarios, pero también se afecta a los fideicomitentes. Como que hay mucha gente que piensa que porque ya constituyó un fideicomiso, ya dejó súper arreglado todo el resto de su vida. Sí, obviamente los fideicomisos, tengo un queridísimo tío que dice que son una calabaza. Le metes cosas y luego las sacas, pero es lo que quieras, ¿no? Entonces, hay fideicomisos donde el fideicomitente tiene derechos todavía, se puede reservar derechos muy importantes. Eh, Cada estructura es diferente. Y ciertamente en México, aunque está inspirado en derecho estadounidense, sigue respetando derechos y principios del derecho mexicano. Ese híbrido es lo que a veces nos cuesta trabajo. Y pasa igual con fideicomisos. Entonces, como bien señalas, hay gente que planifica la herencia a través de fideicomisos y piensa que ya es todo. El fiduciario ya lo reconoce como fideicomisario sustituto, pero también tienes que ver si hay acreedores. Y la gente luego pasa por encima el derecho a los acreedores o no los ve, no los Los imagina. ignora como si no existieran, con la actitud del avestruz que mete la cabeza debajo de la tierra e ignora todo lo que hay a su alrededor. Sí, sí, eso es desafortunado. Si bien tenemos un sistema muy favorable para los herederos y desfavorable para los acreedores en México por el beneficio de inventario, eso no significa que no se responde con todos los bienes. Y bueno, si se rige según derecho extranjero, se agrava más la cosa, ¿no? Por la aceptación ultravires que existe en gran parte de los países de Europa, por ejemplo, donde es responsable de todas las deudas, más allá del activo. Si, por ejemplo, existe desde 2006 en Francia la aceptación de herencia a la concurrencia del activo neto, que antes se llamaba aceptación sujeta a beneficio de inventario, pero tiene un proceso muy complicado, muy elaborado, no sé si nada más como en México, que acepta la herencia bajo beneficio de inventario. Entonces, si tu herencia se rige según derecho francés, todavía más importante, porque tienes que ver si aceptas o no en función al inventario que se puede hacer, y es por eso que el inventario a veces se hace antes que las actas de notoriedad. Y tener una parte considerable de tu patrimonio en Francia podría sujetar toda la masa hereditaria al derecho francés en un momento determinado. Mira, la pregunta es más interesante eh, que la anterior. Muchas gracias por eso, Carlos. En principio, la ubicación de los bienes no es determinante para el derecho aplicable, obviamente según la perspectiva de un operador jurídico mexicano, sino, en mi opinión, depende del último domicilio. Entonces, el que tengas bienes en Francia o no, en mi opinión, es irrelevante. Pero sí hay una cuestión que tenemos que analizar, y justo a eso me refería con derecho comparado, de saber con qué te vas a encontrar. Había un derecho antiguo, que era el derecho de prélèvement, que era para sustraer ciertos bienes de la herencia y dárselos a los franceses si no se respetaban las legítimas de los franceses en el extranjero. Entonces, oye, la sucesión se tramitó en México, todos se lo dieron a uno de los hijos y a los demás hijos no les dieron nada. Y así era en México, fue válidamente aplicado el derecho mexicano. Ah, pues entonces, a los franceses que no les hiciste caso, me los compensas con los bienes de Francia. Ese derecho fue reconocido como inconstitucional, pero lo volvieron a ¿En incorporar Francia o en México? en Francia. En Francia dijeron que ese derecho era inconstitucional, pero en 2021 lo volvieron a incorporar. Entonces, si tienes bienes en Francia y aplica válidamente el derecho mexicano, porque el último domicilio estaba aquí, la mayoría de los bienes estaban aquí, el centro principal de intereses familiares, patrimoniales, sociales estaba aquí en México, pero hay bienes en Francia, es importante que sepamos que es posible que apliquen derecho francés si yo no respeté las legítimas en México. Que no las voy a respetar, porque bueno, seguro lo que están haciendo es regirse según derecho mexicano, sin legítimas, sin cuotas obligatorias. Y entonces lo que va a pasar es que la persona o las personas descendientes, porque solo es para descendientes el derecho de palermo, van a compensarse y lo que no les tocó acá se lo van a pagar allá. Y ahorita tiene naturaleza de orden público fundamental francés. Es decir, no admite remisión a derecho extranjero. Así es y así es. Eso en el caso de que el domicilio
aún esas complejidades se presentan cuando el domicilio está en territorio mexicano, en Exactamente. territorio nacional. Pero cada día es más frecuente que encontremos que mexicanos que conservan un importantísimo patrimonio en el país se van a vivir a Madrid y establecen su domicilio allá o establecen su domicilio en París y tienen una vida en París, van generando un patrimonio paralelo en otra parte del mundo. Pues quizá podría ser los Estados Unidos y la vida sigue y se presentan los mismos problemas que se presentan aquí. Hay ese desdoblamiento, la realidad humana es la misma en todos lados, pero hay diferentes marcos jurídicos que la regulan y a lo mejor una aventurita aquí y un niño fuera de matrimonio allá y todas esas cosas que es realmente la causa de complejidad de estos temas sucesorios. Sí, 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 la verdad es que el abanico de posibilidades que existen es amplísimo, amplísimo. Solo por poner un ejemplo, ahorita que hablabas de temas familiares que escapan lo patrimonial, la noción misma de la incapacidad o discapacidad no es la misma en esos países. Por ejemplo, ya en México no puedes establecer en un testamento la tutela respecto de un mayor de edad. Tú como testador tenías la tutela de un mayor de tu descendiente mayor de edad, eh, ya no existe la tutela de mayores de edad. Existe la designación de apoyos. Sí, una infortunada, muy infortunada, muy infortunado precedente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que de origen está mal planteado. Sí, pero te voy a decir, en la Ciudad de México ya tenemos legislación al respecto, desde me parece noviembre de 2024, de 25. Yo he participado activamente en representación del Colegio de Notarios de la Ciudad de México en la elaboración de diversos modelos para poner a disposición del notariado del país, modelos estandarizados para el tema de asignación de apoyos. Estoy convencido de que hay cuestiones muy loables en la asignación de apoyos, ordinaria, extraordinaria, anticipada. Hay algunas cuestiones que se escaparon por ahí, que no están en la legislación, que estoy seguro que se van a ir corrigiendo. Pero lo que es una realidad es que desde que desapareció la tutela de mayores de edad, pero no se hizo una equivalencia a persona de apoyo extraordinario, esas personas se quedaron desvalidas Sí, por un claro, en tiempo, una situación peor que la que tenían antes. porque ahorita, como no hay esa equivalencia, pues, se le pasó al legislador en una reforma tan ambiciosa, pues bueno, no tienen ahorita nada, no tienen tutor, no tienen tutriz, pero tampoco tienen una persona de apoyo extraordinario, tienen que tramitarlo posteriormente. ¿Cómo quiero aterrizar esto para sucesiones? Inclusive tenemos que saber una persona que tenga algún descendiente con una discapacidad que raye en el supuesto de apoyo extraordinario, pues que sepan que no lo podemos establecer en México, pero a lo mejor en el extranjero sí. Y entonces, ¿qué efectos va a surtir o qué le podemos sugerir? Muchas veces le vamos a sugerir cuestiones antes del fallecimiento. Quizás, por ejemplo, una designación de apoyos extraordinarios que se haga vía judicial en México, donde se establezca un sustituto. Y entonces a lo mejor ya te escapas del testamento, la parte mexicana está cubierta, y en el extranjero lo más probable es que esa designación de apoyo extraordinario te la van a reconocer como tutela con efectos matizados. Todo eso tenemos que planificar en herencia de naturaleza internacional. Sociedades conyugales o masas comunales, la parte de descendientes, derechos de habitación respecto de él o la cónyuge, son muchísimos aspectos, es un tema muy, muy nutritivo. Y justo en mi libro lo que busco es explicar todos los posibles temas que pueden tener punto de vinculación con una herencia transfronteriza y pues bueno, con la creatividad que pude imaginar, ir sacando de cada uno de los supuestos que vayan ocurriendo, qué ley creo que tiene que aplicar y algunos aspectos relevantes, pero son miles de posibles implicaciones, miles, miles. Qué bueno que comentamos lo de tu libro, que mientras estamos conversando aparece aquí una imagen del mismo y que debo agregar que es una lectura obligada para abogados que manejen la cuestión de sucesiones internacionales, para no juristas que se dediquen a la asesoría patrimonial y desde luego para los propios interesados,
para los titulares de esos patrimonios que eventualmente pueden encontrarse en una situación en la que deben plantearse los retos. Ojalá encontraran todas las personas un asesor y un notario de tu calidad en todas las partes del país. Pero este es un escenario muy optimista, el pensar que las personas van a hacer un testamento. ¿Qué pasa cuando no hay un testamento y sigue habiendo bienes en diferentes partes del mundo y eventualmente herederos en diferentes partes del mundo? Sí, cuando no hay testamento, desafortunadamente, cuando hay herencias de tipo transfronterizo, se abren algunas puertas que pueden ser complicadas. Cuando la gente está de acuerdo es más simple, pero cuando hay desacuerdo y esas desavenencias se presentan, además de ser desafortunadas porque siempre es entre familiares y en una intestada, Y que es la eh, mayoría de los casos, desafortunadamente, son la minoría de los casos en donde hay una concordia tal en que el asunto es fácil de arreglar con un par de reuniones. pues mira, te voy a decir, mi opinión no vale mucho porque yo justo me dedico a herencias en las que no hay conflicto, pero creo que la cultura del acuerdo en herencias va en aumento. El hecho de que nos hemos encargado mucho en solidificar las bases para el testamento notarial, de que la asesoría es cada día más generalizada y que más gente conoce la realidad jurídica sucesoria, eso ha generado menos pretensiones hereditarias infundadas y la gente ya sabe a qué le tira, ya sabe para dónde va y muchas veces ya no es que doble las manos, ya sabe que lo que le toca es una cuarta parte y que no va a poder impugnar el testamento porque está bien hecho y que cumplió con todas las formalidades. Entonces yo veo un Pero a buen veces escenario. uno quiere un cuadro y el otro también lo quiere y esas cosas, ¿no? Sí, eso sí, nadie lo va a poder resolver ni un testamento porque siempre empieza con... "Es Salvo que que esté bien hecho, un inventario tampoco. claramente. Porque lo que he visto, porque lo vi con un asunto muy desafortunado, un collar, es que más bien la gente lo que empieza ya a discutir no es de quién es, porque a lo mejor sí dice, ese testamento que yo vi que fue muy litigioso, implicó temas penales, de hecho alguien visitó la cárcel del Oriente por un ratito por un collar, fue no porque estaba bien o mal el testamento era perfecto, el testamento tal, se agregó una justificación y una explicación por un especialista, pero lo que se justificaba es que no era de la sucesión. Es no, sí está detallado, pero era mío, porque me lo dio de palabra. Y ese asunto, inclusive, pues bueno, ya fue un tema de prueba donde se mostraba cómo en reuniones sociales lo traía puesto. Decía, no, pues tan era mío que mira aquí estoy en la foto en esta revista, ¿no? Entonces, desafortunadamente, cuando la gente quiere complicar las cosas y la avaricia excede la razón, se generan conflictos y los abogados lo que podemos hacer es intentar prevenirlos, pero nunca podremos hacerlo al 100% si no hay ese espíritu. Regresando a tu pregunta de las intestadas, la complicación se la pasan al juez o al notario, porque tenemos que ver qué ley va a aplicar al fondo de la sucesión. Aquí sí no va a ser, por lo menos si la sucesión la tramita un operador nacional, ya sea un juez o un notario, no va a ser como que hay un llamamiento sucesorio en función a cada bien. Va a ser una herencia nada más y un llamamiento sucesorio nada más. ¿Esto qué significa? Que las cuotas y los beneficiarios se determinan aquí y van a surtir efecto en todo el mundo, o deberían surtir efecto en todo el mundo. Y la complicación que se nos traslada es la de cuál es la ley aplicable. ¿Cuál es la mala noticia para nosotros, por lo menos en la Ciudad de México? No para otros colegas en otras partes del país que tienen mejor regulación. En la Ciudad de México no tenemos un estatuto sucesorio claro de cuál es la ley que aplica al fondo de una sucesión. Hay disertaciones como la de un servidor sobre cómo llegamos a la ley aplicable en función al último domicilio, pero no hay tanta claridad como se quisiera. Pero bueno, llegamos a la ley aplicable del último domicilio y eso va a determinar las cuotas de cada quien. Pero Y claro, se presenta dificultades. bueno, lo interesante desde el punto de vista de los abogados en el mundo del derecho y el derecho en el mundo es que
los matices que tiene el ser humano siempre presentan posibilidades que van más allá de la imaginación. Los que sufren son los clientes. Sí, son escenarios que si no se pone la gente de acuerdo, se complica mucho. Y aquí es donde entra también en juego la labor conciliadora del notario. Porque el notario no solo es abogado, también es psicólogo. Permíteme el chascarrillo porque luego No, es muy cierto. tenemos sentadas a partes antagónicas en nuestras salas de atención a clientes y deben entender cuál es la realidad de sus puntos de vista, cuál es la realidad jurídica, y nosotros como asesores imparciales, pues bueno, somos receptores de la confianza de la ciudadanía y eso hace que a veces podamos evitar conflictos, pero a veces Además, mediadores y posibles árbitros por disposición de la ley. sí, es un tema muy interesante el que tocas. No tenemos incompatibilidad, de hecho tenemos permisión para ser mediadores. Materialmente lo somos. Materialmente ejercemos la función de mediación porque tenemos intereses a veces contrapuestos y damos soluciones, damos asesoría jurídica. No somos mediadores reconocidos por ser notarios, pero también tenemos la posibilidad de ser árbitros. Y el arbitraje sucesorio es una institución muy poco desarrollada que también he estado trabajando en los últimos meses y que bueno, yo creo que tiene muchísima área de oportunidad porque no es algo que esté prohibido, de hecho está permitido ya que solamente se restringe en materia de transacción o arbitraje sobre herencia de persona viva, es decir, al contrario censo, mientras la persona, mientras acordemos sobre una persona que ya falleció y tenemos la certeza, se puede arbitrar la situación. Y es más interesante todavía. Herencia de persona viva. Eso abre otro tema, otra beta, pero interesantísima. Háblame del testamento de vida en la Ciudad de México y qué implicaciones tiene esto en la cuestión del testamento de persona viva, las sucesiones de persona viva. Mira, tenemos aquí la limitación en cuanto a la disposición de herencia de persona viva. Es decir, yo no puedo regular ni enajenar los bienes que tenga sobre una posible herencia. Y es una excepción a los contratos de cosa futura. Ahora, cuando te refieres al testamento de persona viva, ¿a qué institución en particular te refieres? Al testamento de vida donde tú en un momento determinado estableces facultades y guías para que una vez que una persona pueda caer en un eventual Ya, estado de ya, incapacidad, tenga alguien que lo represente y toma decisiones ya. actos de administración y eventualmente hasta actos de dominio de la persona que se encuentra en este estado de incapacidad. Sí, el Living Will. Entonces, en la Ciudad de México tenemos la designación anticipada de apoyos, y antes teníamos la tutela cautelar. En el país existe siempre, bueno, tengo entendido que de manera generalizada algo parecido a la tutela cautelar. Pero Pero ¿qué es lo no de la voluntad anticipada. Y voluntad anticipada también tenemos en la Ciudad de México y en gran parte del país. Entonces, distinguiendo la parte de discapacidad y la parte de alguna dificultad de salud que genere un escenario de fase terminal por enfermedad o accidente. Las dos existen en la Ciudad de México y tenemos que ver justamente cómo se va a reconocer en el extranjero. Y eso no solamente es un conflicto de derecho internacional, también es derecho interestatal, justo porque muchos países, no, muchos estados, perdón, no tienen todavía la ley de voluntad anticipada o algún equivalente, ¿no? Así Entonces, es. por ejemplo, en la Ciudad de México teníamos durante un tiempo ya no la consulta de personas, ¿no? Quiero otorgar documento de voluntad anticipada para que en caso de encontrarme en fase terminal por enfermedad o accidente, no se me someta a tratamientos adicionales que prolonguen de manera innecesaria mi vida, o sea, obstinación terapéutica. Pero vivo en el Estado de México, es decir, si me hospitalizan allá, ellos no van a reconocer el documento probablemente. Puede que lo traten como una institución desconocida, puede que lo consideren contrario a su orden público fundamental, que no deberían, pero eso se va simplificando con la adhesión de de los estados a esta institución. Y el Mismo en tema, Nuevo León es el caso. Aquí no existe la voluntad anticipada como existe en la Ciudad de México. ya, eso ayuda muchísimo, sí hay que considerarlo, también se puede ante notario, es un instrumento en el que participamos activamente, pero también la designación anticipada de apoyos la designación anticipada de apoyos
para personas en caso de discapacidad es sumamente importante y también he participado afortunadamente en varias de ellas desde su creación hasta hace unos meses. Es decir, que aquí habría que combinar la tutela cautelar con la voluntad anticipada para que fuera un paquete completo. Sí, son muchas cosas a integrar. Y perdón, la fecha fue 2024, noviembre de 2024, no 25, ya me confundo de los años. Pero sí, la voluntad anticipada es muy importante para esas desafortunadísimas situaciones cercanas a la muerte. La tutela cautelar o designación anticipada de apoyos también es importantísima. El testamento. Y también depende de dónde vivamos, es hasta dónde podemos extenderlo. Hay mandatos post-mortem en ciertas entidades o ciertos países que permiten ejecución de ciertos actos concretos más allá del fallecimiento. Pero bueno, en México eso no existe. Me parece que Coahuila tiene algo ahí medio parecido para ciertas ejecuciones del mandato, pero sí tenemos que buscar regular no solamente el testamento y bueno, también ciertamente designaciones de beneficiarios son importantísimas. Sí, porque es muy importante hacer énfasis en que México es un estado federal y que hay 32 códigos civiles en donde puede haber muchas coincidencias, pero puede haber aspectos en el que el tratamiento jurídico de las situaciones es muy distinto. Por eso te referías tú a los conflictos interestatales, que es un tema tratado por algunos miembros de la academia con profundidad, pero no es un tema que se maneje en general entre los colegas que se encuentran en la práctica profesional. Y a esto habría que agregar que si tú vives, por ejemplo, en Nuevo León y dices, bueno, pues me voy a ir a la Ciudad de México a otorgar una voluntad anticipada, eventualmente podrías estar incurriendo en una situación de fraude a la ley. Sí, si fuera artificiosamente otorgado, podría ser un tema de fraude a la ley. Eh, Aquí la cuestión interesante con el fraude a la ley y el orden público es que el concepto al que se alude es orden público fundamental mexicano. Es decir, si yo otorgo un acto que es contrario a la ley de Nuevo León, pero no es contrario al orden público fundamental del país, yo considero que se debería reconocer, porque los artículos hablan del orden público fundamental mexicano. Yo en concreto considero aplicable para conflictos interestatales el Código Civil Federal. Esa es una opinión personal, hay cierta discusión porque no hay claridad normativa, y ese es el Lo que argumento. implicaría que esto tendría que ser decidido por los tribunales en un litigio. Sí, el tribunal tendrá que decir para empezar qué ley aplica, sobre cuál cuerpo normativo utiliza para determinación de la norma aplicable de derecho internacional privado, el Código Civil de Nuevo León o el Código Civil Federal. Tiene que empezar por ahí. ¿Cuál es lo malo? ¿Qué es lo malo? Que el mismo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares no se pone de acuerdo. Artículos como el 798 remite al Código Civil de cada entidad y el 1124, inciso C, remite al Código Civil Federal. Entonces el propio Código Nacional, según el libro en donde se encuentre, remite a diferentes, ¿no? Entonces, ese Sí, desastre es sí. que como el Código eh, Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares fue elaborado un poquito al vapor y por diferentes comisiones que no conversaban entre sí, hay muchas inconsistencias que no habrán de pagar los autores y los miembros de estos comités, sino los usuarios del derecho. Sí, y eso pasa entre el libro 5 y el libro 10. El libro 5 en materia de procedimientos universales versus libro 10 de justamente la cooperación procesal internacional. Entonces, contestando la pregunta, viendo el planteamiento, el juez de Nuevo León, según la disposición que utilice, es el resultado que obtendrá si piensa como yo, sabe el artículo 15, fracción primera del Código Civil Federal respecto de fraude de la ley. Y como no es un aspecto de orden público fundamental mexicano, yo creo que no podría argumentarse el fraude de la ley. Pero lo que sí podría posiblemente argumentarse es una institución desconocida, donde no tiene elementos para hacer uso porque no hay ninguna análoga siquiera. Y eso es diferente. Es diferente y no hay una excepción respecto al orden público fundamental.
Ahí sí, ciertamente es sobre institución desconocida, análoga o idéntica, ¿no? Eh, lo mejor sería conocer a dónde va el documento para poder armonizar o ver qué es lo que pasaría. A lo mejor yo le diría a las personas, vayan con Carlos Gawardi, que les diga si se reconoce allá o no en en Nuevo León, para saber cómo asesorar a las personas. En una de esas, si sabemos que no se va a reconocer en ese lugar, posiblemente tengan que inclusive cambiar su centro de intereses vitales para hospitalizarse en otro lugar. Sí, porque todas estas cuestiones realmente se presentan en la vida diaria y se presentan en ambos sentidos. Es decir, en las situaciones puede presentarse viniendo de la Ciudad de México a caer a Nuevo León o al revés, saliendo de Nuevo León para ir a caer en la Ciudad de México, y habría que tomar en cuenta cuál fue el propósito de hacer un acto jurídico en un lugar o en otro, y todo esto está sujeto a litigio ante los tribunales. Sí. Me parece que al estar conversando hemos cubierto realmente una gran variedad de temas, algunos de los cuales ameritarían que lo tratáramos con mayor profundidad, y eventualmente a mí me gustaría invitarte para que nuevamente te reúnas conmigo a seguir profundizando sobre esto. Pero al vernos en la necesidad de concluir nuestra conversación del día de hoy, a mí me gustaría, Jorge, pedirte que pudieras dirigir un mensaje contundente, significativo, sustancioso para el público que semana a semana nos hace el favor de acompañarnos en este programa. Claro que sí, Carlos, gracias por la oportunidad. Me voy a dirigir ahorita únicamente a los estudiantes. El doctor Jorge Alfredo Domínguez Martínez, eh, que me honro de contar con su amistad y es una persona a la que admiro muchísimo y es colega notario de la Ciudad de México, dice justamente en sus memorias respecto del examen de oposición que hay que ser despiadado con uno mismo al estudiar. Y yo quiero transmitirle eso a los estudiantes, sean despiadados con ustedes, porque yo veo cada día más competencia, mucha de ella es artificial, más barata, y tenemos que destacar, tenemos que estudiar más, tenemos que entender que si vamos a estudiar derecho, no solo es por impresionar a nuestros familiares, si estudiamos derecho es para ayudar a la gente, y es para que la gente deposite en nosotros su confianza y su patrimonio, su libertad, su bienestar en general. Y si no somos correlativos con esta obligación, lo único que hacemos es irresponsables. Y vamos a exponer a alguien a que su herencia esté mal planificada. Lo vamos a exponer a delitos, que eso pues, implica pena privativa de la libertad en gran parte de las ocasiones. Y eso es a lo mejor todo porque no quisieron abrir un libro, porque prefirieron ver que baile estaba de moda en cierta aplicación o red social. Y desafortunadamente veo mucha desmotivación en los estudiantes de derecho, veo mucha dispersión y se enfocan en las cuestiones que no deben enfocarse. Entonces, hoy me dirijo en particular a los estudiantes, perdón, a los que estoy dejando fuera con esta reflexión, y haciendo mías las palabras del doctor Jorge Alfredo Domínguez Martínez, sean despiadados, estudien de manera despiadada. Pues me parece que tu mensaje es muy importante y quizá da en sí mismo como para hacer un programa entero sobre cuál es la importancia de estudiar a partir de tu ejemplo y ejemplos como de este abogado notario que nos platicas, en donde la formación constante realmente es la clave para enfrentar los problemas del presente y del futuro. Y al público que semana a semana nos hace el favor de acompañarnos en este programa, les recuerdo que nuestro propósito es tratar justamente aquellos problemas, aquellas situaciones que son de especial interés para todos ustedes. Así es que sin más por el momento, no me queda mucho más que agradecer al licenciado notario público
Jorge Orozco González, por su generosidad, claridad y transparencia al tratar estos temas tan complejos. Y sin más por el momento, me despido hasta la próxima semana. Muchas gracias, Jorge. Querido Carlos, muchas gracias a ti y a tu auditorio.